¿Usted o su empresa están mejor capacitados para realizar el trabajo? ¿Ya vio la cartelera de cursos de Electromagazine? Puede consultarla en nuestro sitio web www.electromagazine.com.ui. En la pestaña Capacitación, seleccione Cursos a distancia. Si se desplaza hacia abajo, verá la cartelera de nuestros cursos. También verá la extensa lista de empresas que ya se han beneficiado de nuestra enseñanza. Y más abajo, testimonios de algunos alumnos que destacan lo que más les gustó de la capacitación. Si vuelve para arriba y toca sobre cualquier tema, verá una descripción detallada, con el temario, las fechas y el costo de cada curso. Allí también podrá inscribirse o solicitar más información. Nuestros cursos abarcan un amplio espectro de temas, desde la corrección del factor de potencia hasta los protocolos de comunicación entre subestaciones de media tensión. En un mercado cada vez más competitivo, saber hacer algo más y, sobre todo, saber hacerlo bien, marca la diferencia. Con nuestros cursos de actualización, prepárese para ampliar su campo de actividad profesional. Electromagazine le da una mano. En el día de hoy vamos a hablar de una solución que tiene Schneider que se llama ClimaSys, ¿sí? Que es para toda lo que es la climatización de tableros eléctricos, ¿sí? Seguramente estamos todos al tanto de que los productos que van dentro de un tablero eléctrico, sea una térmica, un diferencial, un interruptor en caja moldeada, un interruptor en aire, un PLC, un variador de velocidad, generan calor, ¿sí? Emiten calor. Si yo dentro de un tablero tengo o voy a tener en realidad muchos de estos componentes, todos generando calor, obviamente, o generando temperatura alta, digamos. Eso va a hacer que los componentes se empiecen a lo que se llama desclasificar. Ya vamos a ir viendo durante la presentación qué significa todo esto que les estoy hablando. Y habiendo dicho esto, desde Schneider obviamente contamos con una solución para climatizar y para tener, digamos, dentro de un tablero eléctrico la temperatura ideal que necesitan los componentes eléctricos. La temperatura ideal se basa en la temperatura a la que están ensayados, ¿sí? Quédense tranquilos que lo vamos a ir repasando a medida que avancemos en la presentación. Bien, empecemos un poquitito entonces con lo que es la gestión térmica. En realidad, cuando nosotros hablamos de gestión térmica dentro de un tablero, ¿sí? Cuando hablo de un tablero, puede ser un tablero tanto de distribución, ¿sí? Que tenga solamente interruptores, termomagnéticas, diferenciales, como un tablero de control, ¿sí? Cuando digo un tablero de control, significa que, bueno, incluye PLCs, incluye pantallas, incluye variación de velocidad o arrancadores suaves, ¿sí? Entonces, la gestión térmica lo que va a garantizar dentro del tablero, perdón, es que se den las condiciones ideales para el funcionamiento de todos los componentes, ¿sí? Tanto de temperatura como de humedad. ¿Por qué es esto? Cuando nosotros, por ejemplo, en ciertos componentes, habrán visto que tanto en industrias como en instalaciones, por ejemplo, de edificios de oficinas o, por ejemplo, de shoppings o hospitales, se tiene lo que se llama, les voy a dar un ejemplo, ¿no? Digo, se tiene lo que se llama un banco de compensación de factor de potencia, ¿sí? Este banco de compensación de potencia, perdón, lo que tiene son capacitores, ¿sí? Internamente tiene capacitores para, bueno, compensar la potencia reactiva y que en la instalación eléctrica no se tenga que pagar alguna multa con respecto a eso. Bueno, los capacitores están diseñados para trabajar a 35 grados, ¿sí? 35 grados centígrados como máximo, ¿sí? Si yo coloco o hago funcionar, perdón, los capacitores a más de 35 grados, lo que va a pasar es que la vida útil, por ejemplo, de ese capacitor se va a ver reducida, ¿sí? En el caso de los interruptores, pasa algo similar y además se le agrega, por ejemplo, en las termomagnéticas, ¿sí? En cualquier termomagnética que tenemos en nuestra casa o podemos tener también en una industria,
Cuando la temperatura es mucho más alta, o sea, más de 35 grados, o cuando es mucho más baja, por ejemplo, menos de 10 grados, los niveles de protección de la termomagnética cambian, ¿sí? O sea, por ejemplo, si tengo una termomagnética de 20 amperes, si la hago funcionar a, no sé, 65 grados centígrados, no va a proteger a 20 amperes, lo vamos a ver, o sea, se mueve la curva de la termomagnética. Lo mismo pasa si la hago funcionar, por ejemplo, a menos 10 grados, no sé, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que garantizar, ¿sí? Lo que tenemos que garantizar es que dentro del tablero, se den las condiciones de temperatura y humedad necesarias para que no haya ningún, ninguna desclasificación y ningún problema de los componentes que, bueno, valga la redundancia, componen los tableros. ¿Ok? Habiendo dicho esto, no solamente, digamos, los componentes generan calor, sino que, sí, sí, generan calor, sino que muchos nos habrán escuchado en distintas charlas que vamos brindando acá para Electro Magazine. Hoy en día todas las marcas, de hecho Schneider es pionera en todo lo que es evolución tecnológica, los equipos se hacen mucho más electrónicos, ¿sí? La electrónica genera también calor, o sea, ¿qué me refiero a electrónica? Hoy en día en un interruptor en caja moldeada podemos tener nosotros tenemos el NCX que tiene una protección que se llama Micrologic, por ejemplo, las 5 o las 6 que son micrológicas avanzadas que tienen electrónica dentro. La electrónica también necesita funcionar y está ensayada para funcionar a una temperatura y humedad específica. ¿Ok? Después otro detalle no menor, digamos, si ustedes se fijan, digamos, se trata de hacer cada vez los dispositivos eléctricos cada vez más chicos, ¿sí? O sea, nosotros podemos ver que los variadores de velocidad de, no sé, X potencia para un motor de 15 HP, si lo comparamos hace 15 años atrás con el variador de 15 HP que existe en la actualidad, el que existe en la actualidad es mucho más chico, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene un variador de velocidad dentro? Tiene electrónica de potencia. Esa electrónica de potencia, si yo tengo el dispositivo cada vez más chico, bueno, de alguna manera tiene que sacar el calor, ¿sí? Ustedes van a ver que tanto los variadores como los arrancadores suaves tienen unos disipadores muy, muy grandes y necesitan sacar ese calor. Y de hecho lo producen y producen mucho calor, ¿ok? Entonces, bueno, acá también vamos al tercer punto, que es la electrónica de potencia. Hoy muchos componentes tienen electrónica de potencia. No hace falta tener un variador de velocidad o un arrancador suave. Cuando tenemos un PLC, ese PLC tiene, por ejemplo, una fuente de alimentación. Y quizás esa fuente de alimentación tiene que alimentar también, no sé, la bobina de contactores, la bobina para tanto apertura o cierre como de interruptores. Entonces, tenemos una fuente grande, que esa fuente también tiene electrónica de potencia y también genera calor y también necesita que dentro del tablero la temperatura y la humedad estén controladas. Bueno, esto viene de hace años, ¿no? O sea, la optimización del espacio, ¿no? O sea, en realidad, ¿cómo se llama? Lo que se intenta es, y eso es un problema que tenemos los que estamos o los que diseñamos tableros, es que nos piden que cada vez los tableros sean más chicos, ¿sí? Entonces, bueno, si 10 térmicas entran en un tablero de 10 por 10, bueno, pongámoslas ahí adentro, ¿ok? Entonces, la- qué es lo que estoy diciendo entonces en suma en todo esto? El componente es más chiquitito, genera más calor y además el tablero es más chico. Bueno, dentro del tablero cada vez la temperatura es más alta, ¿sí? Entonces la tenemos que controlar. Y otro detalle que hay que tener en cuenta también importante son en dónde instalamos el tablero, ¿no? Porque no es lo mismo poner un tablero en, no sé, Alaska, que ponerlo en el Caribe,
y el que ponemos en el Caribe encima lo ponemos al sol y está a la intemperie y hay, no sé, 40 grados todo el día o más de temperatura. Entonces, obviamente también influye la temperatura que hay afuera del tablero para saber cuál va a ser adentro, qué temperatura voy a tener adentro del tablero, ¿sí? Bueno, nosotros obviamente contamos con distintos tipos de equipamiento. Ya mucho de esto lo fui aclarando, pero equipamiento que puede ir desde ventiladores, ¿sí? Para una recirculación de aire. Obviamente va a haber tableros que van a estar, perdón, en entornos en donde la temperatura exterior del tablero es menor, ¿sí? Porque, por ejemplo, tenemos lugares en donde los tableros se ponen en salas climatizadas, ¿sí? Entonces, ejemplo, digamos, burdo para darlo, si en la sala tengo 20 grados y adentro del tablero tengo 40, bueno, usemos la temperatura del aire que está a 20 grados para enfriar el tablero y no hace falta que pongamos eh, otro tipo de equipamiento, ¿sí? Pero para que se den una idea, y lo vamos a ir viendo, tenemos desde ventilación estándar, ventilación forzada, resistencias, ¿sí? También puede ocurrir que, como les comenté en algún momento, digamos, si el tablero está puesto en Alaska o está puesto en la Antártida, no sé, necesita trabajar, o sea, necesita que alguien le genere en realidad temperatura para que los componentes funcionen adecuadamente. Si yo no tengo, si yo tengo, perdón, sobretemperatura o una temperatura muy, muy alta en los tableros y humedad, vamos a ver que los componentes nos duran menos, ¿sí? Los componentes nos duran menos. Voy a tener riesgo de operación en los tableros. ¿Qué quiero decir con esto? Yo he visto casos, ¿sí? En donde tableros a la intemperie, tableros que están al exterior, han puesto térmicas, ¿sí? Que no me acuerdo ahora el calibre de la térmica, pero por dar un ejemplo, eran de 20 amperes. Estaba todo bien calculado, el consumo era un poquitito menor a 20, los cables estaban bien calculados, la térmica estaba bien calculado y en el verano, como insisto, el tablero estaba a la intemperie, 50 grados al sol, el tablero estaba cerrado. Obviamente al estar en intemperie tiene un IP que hace que esté bien, bien cerrado. La termomagnética cada tanto actuaba, ¿sí? Y digamos, en aquel momento no, a nadie se le ocurrió ver la temperatura o si estaba actuando. Lo que primero hacen es, bueno, no anda la termomagnética, cambiamos la termomagnética. Pasaba lo mismo con la siguiente. Entonces, hubo que hacer un estudio, ¿sí? De qué es lo que estaba pasando en ese tablero, y obviamente la temperatura, ¿no? Pero que esas actuaciones de las termomagnéticas hacen, por ejemplo, que haya paradas de equipamiento sensible. ¿Qué quiere decir esto? Y si yo estoy en una fábrica eh, y no sé, es una máquina que es muy, muy especial o muy particular para esa empresa y genera la mayor producción de esa compañía y se apaga porque una térmica abrió y se queda sin funcionar, bueno, voy a tener pérdida de producción, voy a perder plata. La empresa va a empezar a perder plata y obviamente, como les decía, vamos a tener que empezar a buscar siempre el motivo, y el motivo es un motivo muy, muy simple. O sea, tenemos mucha temperatura y los aparatos electrónicos, tanto electrónicos como eléctricos, se desclasifican con la temperatura, ¿sí? Es importante, es muy importante tomar en cuenta los datos de temperatura dentro de un tablero eléctrico, ¿sí? Bueno, también dato importante, ¿sí? Y esto no descubrí América, sino que es lo que todos sabemos. La temperatura, ¿sí? Dentro de un tablero eléctrico, a medida que voy más arriba, es más caliente, ¿sí? Porque el aire caliente es más liviano y sube, ¿ok? Entonces, esto es un tema para cuando tengan que diseñar
o seleccionar equipamiento. Yo igualmente al final de la presentación voy a intentar que me quede un ratito para mostrar. Nosotros tenemos un software, en realidad no es un software, es una página que es gratuita, que está abierta al público, que la puede usar cualquiera para que ustedes hagan el diseño de la solución térmica que necesitan. Pero obviamente si yo sé que abajo es más frío, digamos, y arriba más caliente, cuando tengo que poner un extractor de aire, la extracción la tengo que poner arriba, ¿sí? Porque el aire caliente lo tengo que sacar del tablero, ¿sí? O sea, cuanto más arriba voy, más temperatura tengo dentro de un tablero. Obviamente también hay un montón de componentes dentro de ese tablero y van generando temperatura, y el componente que estaba abajo que está generando calor, también influye el que está arriba, que está generando calor, y también influye así el que está arriba y así siguiendo. Pero la temperatura, digamos, en la parte superior del tablero es siempre mucho mayor que la temperatura en la parte inferior. Y siempre también, normalmente, salvo habría que ver algún caso atípico, pero normalmente la temperatura exterior, ¿sí? Es menor que la temperatura que está dentro del tablero, ¿sí? Dentro del tablero. A ver, en el caso este que yo les estaba comentando, de un tablero que estaba al exterior, dentro del tablero había mucha temperatura, pero realmente la temperatura de afuera, digamos, el tablero al estar cerrado y al tener un IP como está al exterior, seguramente IP66 o IP67, está al exterior, estaba muy, muy cerrado, casi herméticamente. La temperatura exterior, por más que hacía mucho calor, era menor a la temperatura interior del tablero, ¿ok? Se podría haber usado, digamos, hay que hacer un análisis, pero digo, se podría haber usado para refrigerar, seguramente que sí un poco, pero no sé si del todo, ¿ok? Habría que hacer un análisis para ese caso. Y obviamente, digamos, algo que se cae de maduro, digamos, es que el techo va a ser la parte más caliente del tablero, ¿no? El techo va a ser la parte más caliente del tablero. Bien, fíjense un detalle de lo que yo les comentaba antes. Acá estamos viendo una curva de un capacitor, ¿sí? Años de vida versus en el eje Y, perdón, tenemos cantidad de años de vida que puede tener un capacitor, y en el eje X la temperatura. Si nosotros tuviésemos ese capacitor siempre a 20 grados, bueno, el capacitor duraría 25 años, ¿sí? 25 años. 20 grados es una temperatura en donde el capacitor se siente, digamos, cómodo para trabajar. Fíjense cómo cuando voy aumentando la temperatura 30, 40, 50, si tengo 55 grados, ¿sí? Si dentro de mi tablero de compensación de factor de potencia yo llego a tener 55 grados, ese capacitor de 25 pasó a 4 años, ¿sí? Solamente a 4 años. Entonces, muchos de los que estamos acá seguramente hemos recibido la consulta de, bueno, se me rompió el capacitor, ¿qué es lo que está pasando? A ver. Nada, yo he llegado a ver lugares en donde, como la gente sabe que los tableros tienen mucha temperatura interior y el lugar, digamos, la atmósfera o el lugar donde está instalado, perdón, también hace mucho calor, le dejan la puerta abierta, ¿ok? Eso tampoco, eso también está mal, digamos, porque, y le ponen a veces un ventilador común, ¿no? Pero eso también está mal porque dejar la puerta abierta ingresa polvo, ingresan partículas, puede ingresar cualquier cosa, puede ingresar una salpicadura de agua, no sé, eh, que puede perjudicar también el tablero. Entonces, la solución obviamente no es abrir el tablero y ponerle un ventilador externo, sino que hay que buscarle la solución específica. Pero fíjense, este es un caso de como les decía, un capacitor en donde de 20, en 20 grados va a durar 25 años, y si lo hago trabajar a 55 grados, entonces va a durar 4 años. La vida útil del condensador o del capacitor se reduce muchísimo con este aumento de temperatura. Y no se crean que
Si ustedes agarran cualquier tablero, por ejemplo, de una industria X, no importa, y ustedes hacen un estudio de la temperatura que hay interna dentro de ese tablero, si no tienen ningún control de temperatura, ningún control de climatización, 55 grados es bastante típico que haya esa temperatura. ¿Ok? Si nosotros nos metemos en cada uno de los diferentes tipos de equipamientos, digamos, cada fabricante, ¿sí? Igual normalmente los productos están regidos por normas, pero cada fabricante nos dice eh, cuál es la temperatura máxima a la cual cada tipo de dispositivo debería funcionar. Por ejemplo, los variadores de velocidad, insisto con esto, depende del fabricante, suelen decir que la temperatura máxima a la que pueden funcionar es 50 grados. Los PLCs a 40. Si vamos a las termomagnéticas, a 45. Los fusibles a 50. Bueno, las baterías, bueno, la batería es un caso especial porque la batería sí, digamos, recién lo vimos en el caso de los capacitores, pero con las baterías pasa lo mismo. O sea, las baterías, su vida útil cae mucho con la temperatura, por eso seguramente han visto salas de UPS con baterías en donde, o data center, en donde ahí sí la temperatura interna del lugar está totalmente controlada. ¿Ok? Equipos de telecomunicación, condensadores, bueno. ¿Qué electrónica de potencia? Bueno, sabemos que la electrónica de potencia como fuimos diciendo, disipa mucha temperatura, ¿sí? Y es importante tenerla controlada. La temperatura ideal dentro de un envolvente, si hacemos un promedio, porque dentro de un envolvente prácticamente nosotros en realidad obviamente cuando estamos en etapa de diseño sí sabemos, pero no sabemos qué temperatura o qué componentes vamos a poner, digamos. Ahora no sé qué tablero estamos refiriendo, pero normalmente la temperatura dentro de un tablero eléctrico idealmente debería ser de 35 grados. Si nosotros tenemos dentro de un tablero eléctrico 35 grados, vamos a tener o perdón, no vamos a tener ningún inconveniente con los componentes internos de ese tablero, no importa si sean PLC, no importa si sean interruptores, digamos, en 35 grados vamos a estar muy bien con el funcionamiento de cualquiera de los componentes internos de un tablero, ¿sí? Bien, cuando el tablerista, quizás muchos de los que estén acá son tableristas, van a armar un tablero, tendrán un unifilar y verán, bueno, hay que poner un interruptor en aire, hay que poner una termomagnética, hay que poner un arrancador suave, un contactor, un variador, PLC, pantalla. Bueno, todo disipa calor, ¿sí? La envolvente, hay que ponerlo esto, hay que ponerlo en algún lado. Bueno, hay que ponerlo dentro de una envolvente. Esa envolvente tiene un grado IP. Y si yo me refiero, por ejemplo, a lo que es la chapa también, digamos, también va a disipar calor y hay que ver en dónde se va a colocar todo lo que estuvimos diciendo ahora para saber también, por ejemplo, cuál es la temperatura externa a la que va a estar sometido ese tablero. Entonces, tengo un montón de equipamiento que va a ir dentro de un tablero y necesito saber si qué dispositivo de gestión térmica voy a colocar, ¿sí? Ventilación, calefacción, ahora lo vamos a ver. El dispositivo que sería un termostato, ¿sí? Básicamente es un termostato en donde nos va a ayudar a que automáticamente, por ejemplo, se prenda el ventilador o la resistencia o la unidad de frío que pongamos. Entonces, elementos simples como ventilación y calefacción, obviamente el control, ¿sí? El termostato para hacer el control de la temperatura interna del tablero. Disponemos también de soluciones de intercambiadores de calor. ¿Qué quiero decir con esto? De intercambiadores, perdón, ¿qué quiero decir con esto? Si dentro del lugar en donde vamos a instalar el tablero, por ejemplo, contamos con una planta de agua fría, una planta de agua caliente, o sea, un chiller que enfría agua, una caldera que calienta agua y puedo usarla, ¿sí? Bueno, utilizo esa agua fría o caliente para refrigerar o calentar el tablero. Y ya en caso más extremo, digamos, bueno, lo que sería un aire acondicionado, ¿sí? Un aire acondicionado
para un tablero también disponemos y ahora lo vamos a ir viendo. Tenemos un software, hoy en algún momento fue un software, quizás alguno de los que están acá me ha escuchado hablar de esto, pero en algún momento fue un software, hoy es una página, sí, es muy simple, se las voy a mostrar al final de la charla, en donde me ayuda el software a diseñar qué solución térmica es la que voy a necesitar. ¿Ok? Bien, entonces, desde Schneider contamos con todas las posibilidades. Yo tengo, como dije en un momento, tengo unos componentes que tengo que poner en una determinada envolvente, ¿sí? Esos componentes generan calor y necesito poner una solución térmica. Hay veces que alguien me puede decir, bueno, si aumento el tamaño de la envolvente. ¿Esto sirve? O sea, es factible? Si yo tengo espacio para poner y voy a poner un tablero más grande, ¿esto me va a servir? Bueno, si puedo aumentar el tamaño de la envolvente o del tablero, lo que me va a permitir esto, por ejemplo, es poder colocar disipación natural. Yo puedo ponerle un techo al tablero, un techo obviamente que es especial, que me da una cierta distancia y una rejilla para que el aire naturalmente, o sea, entre aire más fresco y salga el aire caliente por el techo. Esto normalmente me permite disipar potencias bajas, ¿sí? Potencias bajas. Si yo no puedo aumentar el tamaño de la envolvente, me tengo que fijar cómo es la temperatura externa en donde está puesto o donde va a estar puesto el tablero. Si la temperatura interna del tablero es mayor que la externa, ¿sí? Temperatura interna mayor que la externa, bueno, puedo usar ventilación en donde meto el aire como la externa es menor, utilizo el aire exterior en donde yo meto el aire fresco y lo saco con una rejilla, ¿sí? Por la parte superior. ¿Ok? Si la temperatura exterior, yo no tengo una buena temperatura exterior, es mayor que la interior que se puede dar, bueno, ahí ya empiezan a surgir otras posibilidades. ¿Cuáles son esas posibilidades? Bueno, tengo un circuito de agua fría, por ejemplo, para poder utilizar. No, bueno, si no tengo, voy a tener que ir sí o sí a un equipo de aire acondicionado. ¿Sí? Y si sí tengo, voy a poder utilizar la solución lo que se llama el intercambiador de calor. ¿Sí? Con este slide, ustedes ya muy rápidamente pueden saber qué solución podrían utilizar. Voy a acelerar un poquito porque vengo medio lento. Bien, soluciones entonces. Ventilación, ¿sí? Fíjense, solución de ventilación natural. Yo simplemente lo que hago es poner rejillas en donde acuérdense que esta solución es para potencias, obviamente las rejillas tienen filtro y tienen un grado IP, ¿sí? Para poder, normalmente una rejilla termina desclasificando el armario, pero si es necesario, se debe poner. Y hay otro tipo de solución en donde yo pongo una rejilla en donde va a ingresar el aire a menor temperatura por la parte inferior del tablero y va a salir por el techo, ¿sí? Puede salir por el lateral o puede salir por el techo, ¿sí? Se coloca, no sé si se llega a ver mucho en la pantalla, pero una solución de un techo que permite que el aire caliente salga por la parte superior. Otra solución, ¿sí? Otra solución es con lo que se llama ventilación forzada, en donde yo meto o inyecto aire exterior más fresco en la parte superior con un ventilador. Ahora vamos a ver los distintos ventiladores que tenemos, con distintos tamaños, distintas potencias de movimiento de aire, en donde inyecto aire fresco y lo saco con una rejilla por la parte superior. ¿Ok? Bien, en lo que es ventilación, desde 38 hasta 800 metros cúbicos hora en cinco diferentes tamaños, ¿sí?
con distintos tipos de filtros. Van a encontrar que les pueden decir, bueno, en este lugar en donde va a estar instalado el tablero, yo con un filtro simple voy bien. La idea es, como yo voy a estar metiendo aire exterior al tablero, si no es lo mismo que dejarlo abierto, ¿no? Entonces, como yo voy a estar metiendo aire exterior, eh, del aire exterior al tablero, que ese aire no me perjudique tampoco con polvo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, existen filtros finos, filtros anti-insectos y filtros estándares. Y con el ventilador yo puedo lograr hasta un IP55. Vienen con digamos, el ventilador se amura de la parte interna del tablero y tiene obviamente todo lo que es la protección para que no, para llegar al IP deseado. ¿Ok? Se pueden instalar en el interior y en el exterior. Son resistentes a rayos UV. El motor es reversible, ¿sí? Eso es importante porque hay gente que dice, bueno, yo quiero inyectar aire exterior en la parte inferior y hay gente que dice, bueno, yo quiero usarlo de extractor, ¿sí? Y sacar el aire caliente de la parte superior. Bueno, te compran un ventilador, simplemente sacarán cuatro tornillos y dan vuelta el ventilador y se convierte en ventilador o extractor, depende lo que necesiten. ¿Sí? El mismo ventilador puede funcionar como ventilador o como extractor. ¿Ok? Bien, otra de las soluciones que se ha lanzado no hace mucho se llama Smart Ventilation. Ahora vamos a ver, es ventilación también, pero vamos a ver qué particularidad tiene. Ya el ventilador, ¿sí? Yo puedo poner, por ejemplo, en el caso de que se necesiten dos ventiladores, uno para inyectar aire y uno para sacar, ¿sí? El ventilador tiene, ya lo puedo ver desde el frente, un indicador de detección de la rejilla, ¿sí? Yo puedo ver qué nivel de polvo o suciedad hay y puedo ver la temperatura del aire que está ingresando o saliendo del tablero, ¿sí? Y puedo también saber el estado del ventilador. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si el ventilador de por sí consume, no sé, 1 amper, por decir algo, bueno, si yo detecto que hay 0 amper, ya sé que no están dando, ¿sí? Entonces ahí voy a saber también la velocidad. En particular, ya desde el frente, ya con mirar, si estoy en verde, no tengo problema en los filtros. Si estoy en violeta, la vida útil del ventilador ya no están dando, hay que cambiarlo. Si estoy en rojo, tengo un filtro con mayor del 80% de suciedad y si estoy en naranja, entre el 60 y el 80%, ¿sí? Es un sistema muy interesante porque cada ventilador dispone de un filtro con sensor y polvo. Me permite saber rápidamente cuál es el porcentaje de suciedad de ese filtro y este sensor que ustedes tienen acá me mide la temperatura del aire que pasa a través del filtro, ¿sí? Es importante esto porque, a ver, ¿qué es lo que termina pasando con muchos ventiladores y rejillas? Se ponen y ahí se deja hasta que ya ni se sabe si el ventilador anda, si no anda, si tiene el filtro sucio, si no tiene el filtro sucio, porque nadie va a hacer el mantenimiento, ¿ok? Luego además tengo la supervisión que este sensorcito me permite saber a qué velocidad y a qué velocidad está girando, digamos, midiendo el flujo de aire que hay, ¿sí? Y la temperatura de aire que está extrayendo o insertando el ventilador. Acuérdense que estos también son reversibles y se pueden poner de las dos maneras. Todo tiene una pequeña central, ¿sí? En donde si yo tengo un tablero de varias columnas y tengo ventiladores, tengo 3, 4, 5 ventiladores, hasta 8 con sus respectivas rejillas y quiero ver desde un solo punto cómo están todos los filtros, cómo están todos los ventiladores, cómo están todas las rejillas, lo pongo con con este controladorcito que ustedes tienen acá. ¿Ok? Bien, obviamente cuando ya no me sirve la solución de los ventiladores, me tengo que ir a lo que es los intercambiadores, que les comenté en algún momento, y la
las unidades de refrigeración o el aire acondicionado. ¿Ok? Intercambiadores, ¿sí? Pueden ser de aire, en donde el mismo intercambiador lo que hace es toma aire del lugar, lo trata y lo vuelve a insertar, ¿sí? Detalle no menor es que no mezcla el aire externo y mantiene el grado IP. Esto es muy importante para distintos tipos de tableros porque acá el tablero sigue estando cerrado. Yo no puse ninguna rejilla. Y también, digamos, tenemos los equipamientos para lo que son los aires acondicionados o unidades de refrigeración, ¿ok? Que pueden ir al costado del tablero donde se mantiene nuevamente el grado IP, ¿sí? Al costado del tablero o tenemos equipamiento o distintos tipos de aires acondicionados para poner sobre el techo, ¿sí? Del tablero, ¿sí? Bueno, laterales hasta 3850 watts de acero inoxidable, superiores, laterales slim, este es hasta 3200 watts, es un aparato, un aire acondicionado slim, es angosto, ¿sí? Muy, muy finito, que prácticamente no ocupa el hogar. Hay después ya equipamiento de pie y equipamiento para el exterior, si es que tengo un tablero al exterior y lo necesito climatizar. ¿Ok? Resistencias, bueno, la resistencia no solamente me ayuda a elevar la temperatura dentro de un tablero, sino que si tengo ventilación o tengo aire acondicionado y además la resistencia, puedo controlar la humedad relativa dentro del tablero, ¿sí? Por eso van a ver que cuando veamos el software, si yo tengo mucha humedad en el lugar, por más que tenga mucha temperatura, además de frío, me dice, bueno, pero pone una resistencia para controlar la humedad relativa dentro del tablero, ¿sí? Tenemos distintos tipos de resistencias, ¿sí? Desde resistencias de aluminio, resistencias encapsuladas y una de las que más se suele utilizar, nosotros, por ejemplo, este tipo de resistencias también lo solemos instalar dentro de las celdas de media tensión que van a lugares donde hay mucho, mucho frío, que son ultra chatas, fíjense, de 1,6 milímetros de ancho y van amuradas al costado del tablero sin necesidad de ocupar mucho espacio. ¿Ok? Y obviamente, a ver cómo estamos de tiempo. Y 40, y obviamente todo lo que es el control, ¿sí? Tenemos desde, esto es básicamente un termostato, como podría ser el de un aire acondicionado que todos podemos tener en nuestra casa. Bueno, hoy en día tenemos el control remoto, ¿no? Pero digo, cuando vamos a una gran instalación que tenemos un termostato para controlar la temperatura, bueno, tenemos, digamos, mecánicos en donde hay una ruedita un sensor que mide y que nos prende o la resistencia o la unidad de frío. Y después, algo un poquitito más pro, digamos, más top, en donde son digitales, ¿sí? Y yo directamente con botones puedo controlar la temperatura y la humedad del tablero, ¿ok? Y es el que me va a hacer el control para prender o apagar lo que yo tenga dentro de mi tablero, si es una resistencia, si es un ventilador, si es un aire acondicionado, lo que yo tenga dentro de mi tablero, lo puedo hacer tanto de forma mecánica como termostato electrónico y digital y mucho más lindo, ¿sí? Diseño, bueno, ahora se los muestro en vivo y en directo, pero el Proclima es un software que me ayuda a calcular y seleccionar y me propone diferentes soluciones para el problema que yo tenga, ¿sí? Está online, es gratuito, cualquiera lo puede usar, lo pueden usar fabricantes de máquinas, para tableristas, y no está solamente, ya lo vamos a ver, pensado para tableros marca Schneider, digamos. O sea, puede ser un tablero artesanal y entonces me dicen, bueno, tengo todo este tipo de componentes, bueno, ¿qué tengo que poner? eh, ¿Qué solución térmica necesito para este tablero? ¿Sí? Bueno, ahí se los muestro en vivo y en directo. ¿Ok? Ah, detalle no menor, antes de ir al software. En Uruguay, sí, tenemos dos distribuidores oficiales, Fibisa y Dregal.
ambos con distintas sucursales y además también, ¿sí? Con sus tiendas oficiales digitales, tanto Fivisa como Dregal, para que puedan adquirir, digamos, cualquiera de estos productos. ¿Ok? Bien, voy a abrir el Proclima para que lo podamos ver. Insisto con esto, es gratuito, cualquiera puede acceder. Proclima.se.com. Dije que es gratuito, necesita un registro, ¿sí? Ponen un mail, una contraseña, les envía un mail a la casilla de ustedes y eh, con un código y a partir de ese código ustedes lo pueden utilizar. En realidad, si alguna vez se registraron en alguna página de Schneider, directamente con ese usuario y contraseña lo van a poder utilizar sin problemas. Yo voy a tocar acá, eh, que es, digamos, para personal de Schneider, a mí me deja ingresar. Esperamos un ratito hasta que el software inicia o la aplicación, digamos, inicia. Y bueno, me dice que no tengo proyectos grabados. Voy a crear un nuevo proyecto, ¿ok? Eh, yo no hablé de esto, pero contamos además con un data logger. ¿Qué significa esto? Si tenemos un tablero ya existente, podemos poner un monitoreo de temperatura interno del tablero para saber cómo varía la temperatura interna del tablero, ¿sí? Pero yo en particular voy a empezar con un tablero, entonces, de automatización o de control, ¿sí? Con un cálculo. Bueno, le doy ahí, me dice, bueno, ¿dónde empezamos con el tablero, ¿sí? Con la chapa. Fíjense que en lo que vamos a ir haciendo, acá tienen 7, llamémoslo de alguna manera, solapas. Estamos en la uno, me dice los datos del proyecto, dónde va a estar el tablero, una atmósfera explosiva o no explosiva, si va a estar instalado a interior o exterior y si va a ser un ambiente industrial o un ambiente de oficina. ¿Qué tipo de tensión quiero? ¿Qué tipo de frecuencia? Y acá le puedo poner los datos porque después al final me entrega un reporte, ¿sí? Le puedo poner el nombre del proyecto, digamos, el nombre del cliente, bueno, etcétera. No, no le voy a poner nada, solamente acá importante, no es un ambiente explosivo, es un tablero interior y en un ambiente industrial, por ejemplo. Voy a validar y seguir a la siguiente etapa. Me dice, bueno, ¿cómo va a estar puesto el tablero? ¿Va a ser accesible de todos lados? ¿Va a estar sobre una pared? ¿Va a estar sobre un corner, una esquina? ¿Va a estar en L? ¿Va a estar en U? Bueno, depende de cómo va a estar el tablero. Supongamos va a estar apoyado entonces en una pared. Nosotros tenemos tableros universales de Schneider, ¿sí? O ¿sí? Schneider Electric Enclosures, o pueden no ser un tablero Schneider, entonces voy a ir a otros tableros. Me dice, bueno, ¿cuál es la altura? Bueno, es un tablero de 2 metros, ¿sí? Esto es en milímetros. ¿Cuál es el ancho? No sé, un tablero de 3 metros. Profundidad 400 milímetros. Y del material, fíjense que tengo de chapa, de acero inoxidable, de poliéster o de aluminio. Supongamos que es de chapa, ¿sí? Y lo agrego al carrito. Lo que hace acá es, me dibujó un tablero de estas dimensiones más o menos como para poder hacer el cálculo. Valido y sigo. Bueno, entonces acá me dice, bueno, ¿qué temperatura se espera afuera? 30 grados. Yo puedo modificarlo, ¿no? La verdad que no, afuera hay refrigeración y se esperan 20, no sé. Bueno, dejemos en 30. ¿Cuál es la temperatura mínima esperada afuera? 10. La humedad relativa, 70. La altura sobre el nivel del mar, esto es importante por los caudales de aire que hay. ¿Y qué temperatura yo quiero adentro de mi tablero? Como máximo quiero 35 y como mínimo quiero 10. Acá ustedes podían poner, no, yo quiero 25 grados, no sé. ¿Ok? Voy a seguir al siguiente paso. Entonces me dice, insisto con esto, pueden no ser componentes Schneider, cualquier marca les debería dar el dato de
cuánto disipan sus componentes. Si ustedes saben cuánto disipan, van acá, no, conozco la potencia y ponen la potencia acá, ¿sí? En watts de todo lo que hay dentro de ese tablero. Si es material Schneider es un poquito más fácil con este software porque yo puedo decir, bueno, tengo breakers. Bueno, tengo un interruptor de 3 polos, de 3200 tengo uno, ¿ok? Te dice, recuerda apretar el botón de grabar. Bueno, de interruptores de 250 tengo, no sé, 6. Después tengo, a ver, ¿qué más tengo? Transformadores, bueno, fusibles. Estoy buscando a ver si hay para meterle variación de velocidad, DC variable speed drives. Acá. No, para motores sincrónicos de 380. Montaje flash mount, tengo variadores de 37 kilowatts. Bueno, fíjense que acá me aparece, esta es la potencia obviamente del variador de Schneider, tengo 3, por ejemplo. ¿Ok? Una vez que termine, pongo aquí grabar los cambios y fíjense que me puso los 3 variadores de velocidad, un interruptor de 3200 y 6 de 250. La potencia total que disipa este tablero es de 3551,2 watts. ¿Ok? Sigo avanzando y fíjense que en realidad, bueno, ahora me habilitó todo. Yo con un ventilador lo podría solucionar. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Lo puedo solucionar también con unidad de frío, lo puedo solucionar también con intercambiadores de aire, depende de lo que tenga, y me pide también la resistencia por la humedad relativa que yo puse, ¿ok? Pero bueno, supóngase que yo pongo ventilador y me dice, bueno, ¿qué querés? ¿El ventilador, se acuerdan, el Smart, el inteligente, con detección de filtro o el estándar? Bueno, pongamos el estándar. Quiero filtro para atmósferas con aceite, filtro fino, filtro estándar. Bueno, filtro estándar, el IP, el color del ventilador. Bueno, quiero poner control, sí, obviamente. Quiero el electrónico o quiero el bimetálico. Dejo el electrónico así. Bueno, y ustedes después, si quieren, jueguen con esto. Es muy, 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 muy fácil. Entonces, acá me puso, para esa potencia y ese eh, tablero que yo tengo, voy a necesitar 4 ventiladores y 4 grillas, ¿sí? Me da los códigos del ventilador y los códigos de las grillas, ¿ok? Me dice que lo instale en las puertas, ¿sí? Me da todos los datos del ventilador que me dio, ¿ok? Y después, bueno, puedo yo empezar a jugar. Dice, bueno, ¿qué pasa si yo, acuérdense que me puso 4 y 4, ¿qué pasa si yo expando el tablero? O sea, lo puedo hacer más grande. Bueno, toco acá y me va diciendo, bueno, si yo lo hago de 2000, 3000 por 400, este es el que yo le puse. Si yo lo hago de 2000, le sumo esto, le sumo 320, lo sumo en 3060 sigo necesitando lo mismo, fíjense que lo que va aumentando, ¿sí? Lo que va aumentando es el porcentaje de reserva que yo voy a tener. O sea, hay 10%, el porcentaje de reservas los 4 ventiladores van a estar sobrados en la temperatura que van a estar sacando, ¿ok? Bueno, supónganse que yo elijo la solución esta, ¿sí? Que es la que estaba, ¿sí? Y valido esta solución porque me gusta y me entrega un reporte para que yo pueda descargar en donde me dice, bueno, con estas condiciones vas a necesitar, vamos a avanzar, si vos no disipás, por acá está, si vos no disipás, no sé si llega a ver, vamos a agrandarlo. Si vos no pones ninguna solución térmica, está bien, yo exageré creo que con lo que puse, pero yo no pongo ninguna solución de térmica dentro del tablero y voy a tener 86 grados. 86 grados. Entonces, me dice que la solución, etcétera, etcétera, con 10% de reserva, los porcentajes de metros cúbicos hora de ventilación que van a sacar y todos los datos de los ventiladores para que yo lo pueda eh, exportar y presentar a mi cliente. ¿Sí? Ok, ahí tenemos
Una consulta, sí, en el inteligente, ¿sí? Que entiendo que se refiere a eso, Bruno. El alerta ping es cuando, digamos, el ventilador no está funcionando directamente, ¿ok? Las adaptaciones a tableros existentes, ¿se pueden aplicar el software? Sí, por supuesto. Se puede utilizar el software. Vos lo que tenés que saber es si el tablero es existente, qué potencia disipa cada dispositivo que tiene adentro el tablero, Elvio. Normalmente el fabricante te lo da, si no puedes hacer una estimación, digamos, pero normalmente el fabricante te tiene que dar ese dato de cuánto disipa cada componente interno del tablero. ¿Ok? La consulta es si llevan siempre controladores, ustedes lo pueden poner sin controlador, por ejemplo, los ventiladores. Pero si ustedes lo ponen, tienen que saber que si lo ponen sin controlador, siempre va a estar encendido. Para Federico, obviamente todo sistema que inyecte aire más fresco dentro del tablero me ayuda a refrigerarlo, ¿sí? Pero lo que es presión positiva, lo que hace es que dentro del tablero no puede ingresar, o no pueda salir aire, ¿ok? O no puede ingresar, no puede salir aire. Entonces, habría que estudiarlo particularmente, no lo conozco, pero todo lo que sea inyección de aire, mientras sea más fresco del exterior que lo que hay adentro, me ayuda a bajar la temperatura del tablero, ¿no? Los equipos no están a mayor temperatura. Bueno, si la temperatura, eso acá para Bernardo es como si fuese digamos, un aire acondicionado de una casa, ¿sí? Vos, por ejemplo, ponés el aire a, no sé, 24. Sí, obviamente vos vas a estar a más temperatura porque vos estás generando calor, pero el ensayo de los interruptores se hace con el ambiente a 35, ¿se entiende? Obviamente están generando calor, el interruptor va a estar más caro, perdón, más caliente que 35 grados, ¿sí? Pero el ambiente, lo que se mide es que la temperatura ambiente no supere los 35 grados, que es lo ideal para el funcionamiento de los interruptores, Bernardo. Muchas gracias a todos.